Vivir la palabra de Dios nos hace prudentes. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, vivir la palabra de Dios nos hace prudentes. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias, Señor, por esta preciosa y maravillosa palabra. Haz tú, Señor, conforme a la grandeza y la exaltación de tu presencia en medio nuestro, sea que nos ilumine a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos estado bendecidos con esta gran celebración en el mes de énfasis de la Biblia, aprendiendo de la palabra de Dios su excelencia, aprendiendo de la palabra de Dios su eficacia, cómo nos permite un despertar para vida eterna. Y hoy vivimos la palabra de Dios nos hace prudentes. Los dos primeros versículos, el gran maestro nos explica qué es oír y hacer. En Mateo capítulo 7, versos 24 y 25, el gran maestro nos explica la diferencia de oír y hacer. Una enseñanza abierta para todos. Mire que comienza el versículo 24 diciendo: cualquiera. ¿Quiénes estamos incluidos allí? Todos. Es una enseñanza para todos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo más importante que destaca aquí es no solamente que oye las palabras, muchos las oímos, muchos la leemos, muchos la enseñamos, muchos la predicamos. Pero el Señor dice que hay una comparación de su eficacia, del despertar que hace en nosotros. No solamente conocimiento e información. La sabiduría, por ejemplo, maneja más aplicación que información. El inteligente maneja mucho conocimiento, mucha información, mas el sabio aplica el conocimiento de manera eficaz y oportuna. Y es allí conocido también como el prudente. Y el Señor dice: lo voy a comparar al hombre prudente, el que hace, dice,
vive la palabra. Y esa es la diferencia de solamente oír o de conocer la historia de Cristo, que conocer y vivir al Cristo de la historia. Y es aquí que por eso habla sobre el fundamento, la roca. Y esta enseñanza la aprendió no solamente algunos de sus discípulos, sino los discípulos de los discípulos. Y vemos a Pablo enseñando en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15, la enseñanza de construir sobre la roca, sobre el fundamento que garantiza no solamente el tener la idea, el conocimiento, el diseño, pero el fundamento. Dice 1 Corintios capítulo 3. Pablo entonces explica a los corintios este proceso importante de no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, viviéndola en el fundamento que es Jesucristo. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, así lo explica el apóstol Pablo a los corintios, en 1 Corintios 3, 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, ¿qué cosa? El fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Jesucristo. La roca, Jesucristo. Gloria a Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será ¿qué? Será manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Es cierto, la palabra de Dios nos dice, debemos construir con los recursos que Dios da. El mejor recurso es el fundamento. Muchos constructores quieren acortar costos, quieren tomar caminos cortos y a veces dejan de procurar el mejor fundamento y los mejores materiales para evitar una desgracia. A veces solamente por desidia, no poner cuidado, pero cuando el Señor nos habla aquí en su palabra de ser como el hombre prudente, hermanos, porque vienen tormentas. Lo bueno es que nuestro Señor Jesucristo siempre habló con esa transparencia. Nuestra fe será probada, todo lo que hagamos va a ser puesto a prueba. El Señor siempre nos está diciendo, y después de la tribulación será como la experiencia de Jesús, pasar el Calvario para llegar a su gloria. Y todo siervo de Dios debe saber que la fe no es para decorar sus vidas, la fe es para ser probada y hemos de pasar por pruebas. Pero esta es la enseñanza que Jesucristo da. Recibe la palabra, vívela en el fundamento, en la roca, en Jesucristo. Y así como la palabra de Dios permanece para siempre, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y así será con la vida de aquellos que pasamos por tantas dificultades. Y así Job nos da el testimonio. Nunca Job dejó de declarar que no halló despropósito alguno en medio de toda su tribulación. Y recibió mucho más. Así como el Señor tiene para nosotros de sus riquezas en gloria, nos dice, vienen tempestades, vienen tiempos difíciles, pero la roca viva en Cristo Jesús permanecerá. Y los que en Él confían. ¿Cuántos confían en esa roca firme que es Jesucristo? Aún en medio de la prueba podemos saber que habrán pérdidas materiales, habrán dificultades, pero nuestra confianza plena en Jesucristo nos garantiza la victoria de Dios. Él hará que podamos declarar que ciertamente vale la pena
aprender esta enseñanza que Jesucristo, algunos que tienen en su Biblia este formato, en la Reina Valera 60 se dan cuenta que estas palabras están escritas en rojo, lo que describe que Jesucristo estaba dando la enseñanza en este pasaje. Algunos tienen en Mateo capítulo 7, del verso 24 hasta el 27, letras en rojo. Ahí se dan cuenta que el gran maestro era el que estaba dando esta enseñanza. Siempre procuraba usar una ilustración sencilla para dar una enseñanza profunda. Y aquí él dice en el verso 24: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió ¿qué? Lluvia. Y vinieron ¿qué? Ríos. Y soplaron ¿qué? Vientos. ¿Y qué pasó? Golpearon, dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Podemos tener tropiezos, pero ahí está el Señor para sostenernos. Aun si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No nos dejará destruidos, porque en Cristo Él hará la bendición de sostenernos. Por eso dice que esta casa, este fundamento sobre la roca no cayó. Y luego hace un contraste, hace una comparación. También nos explica el oír y no hacer. En los primeros dos versículos nos explica el oír y el hacer. Pero en los segundos dos versículos, en el 26 y el 27, Jesucristo nos explica el oír y no hacer. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué significa insensato? Para aquellos que les encanta poder explicar de forma sencilla a los nuevos creyentes, pueden tomar nota, los que acostumbran tomar nota. ¿Qué es un insensato? Viene del latín insensatus. En griego, ibris. Esta palabra insensato explica que, o define que es una persona imprudente, falta de cordura y madurez, que es un insensato. Una persona imprudente, una persona falta de cordura y madurez, que actúa de manera irrazonable, y sin sentido y sin sabiduría. Que actúa de manera irrazonable, sin sentido y sin sabiduría. Cuando para nosotros es fácil entender esta palabra porque hemos estudiado por mucho tiempo la palabra de Dios, es normal entenderlo. Pero para aquellos que están empezando y ven esta palabra y dicen insensato, eso que como describe la Biblia, como el necio, como el que no razona, como el que no tiene prudencia, como el que actúa impulsiva, irracional y sin sentido y sin sabiduría. Esta es la figura que Jesucristo está trayendo a los que están allí para explicar que edificó su casa sobre la arena. Un fundamento de alto riesgo que puede caer. Morroco, al norte de África. Una gran tormenta, un ciclón. Marruecos. Y las casas quedaron como pulverizadas. ¿Sí? Sin fundamento, sin viga de amarre. Yo aprendí lo que era una viga de amarre en la construcción, que era lo que ata las columnas que bajan hasta el fundamento. Cuando los ingenieros se dan cuenta que la tierra está muy floja cerca de la playa de Florida, entierran unos postes de concreto con acero y se aseguran de penetrarlo hasta que encuentren ¿qué? Una roca, algo firme que pueda construir. Y cuando ya sube el edificio, los amarran con vigas de amarre
para asegurarse que la estructura pueda soportar el temblor. Estas experiencias nos hablan de por qué es importante tomar en cuenta las cosas principales en la construcción. Un buen fundamento y una buena estructura con vigas de amarre. Así, el Señor nos explica en el verso 26 que el que oye las palabras, pastor, ya yo sé de Dios, ya yo sé de la palabra de Dios, yo hasta he enseñado. Jesucristo fue muy claro cuando explicaba que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos de todo. Y el Señor va a decir, como declara en su palabra, nunca os conocí hacedores de maldad, porque no era hacer todo lo que se dice que se aprende a hacer, es vivir la sana doctrina, vivir la palabra de Dios conforme a los propósitos de Dios, no para hacer un espectáculo, sino para la gloria de Dios, edificación del pueblo y salvación de los que no conocen a Jesucristo. Y por eso la enseñanza de Jesucristo era tan importante en este ambiente de oír y no hacer. Y recuerden que estas personas que aparecen en esta figura tienen una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el versículo 27. Dice el verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Esta es la razón por la que debemos priorizar el no solamente oír, sino también el hacer su santa voluntad. Y él demostró el valor de vivir la enseñanza. Jesucristo era un modelo de enseñanza. Por eso cuando leemos el verso 28 y 29, él describe los que están allí a su alrededor, describe ciertamente tiene una autoridad muy especial. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ven que esas letras están en negras con los que describen el impacto de este testimonio. Y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuál fue el impacto en la comunidad, en la gente que estaba allí alrededor? Se admiraban de su doctrina, de lo que él enseñaba. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres especializados, instruidos en la ley. Eran los que tenían el conocimiento sistemático y la explicación de la ley. En su ocupación, ellos se encargaban de escribir, clasificar y copiar. Contabilizaban los libros de la ley. Usaban una técnica, la hierática o la demótica, para poder escribir de forma rápida y eficaz la escritura. Y escribían con un cálcamo. ¿Qué es un cálcamo? Es una cañita delgadita como un carrizo, pero era cortado de forma oblicua para que la punta de esa caña sirviera para escribir. Eso era lo que usaban los escribas para escribir en los papiros, en los rollos de la ley. Escribían muy bien, hacían la enseñanza de esos libros antiguos muy bien, pero le faltaba una parte muy importante, y era cuando Jesús dice, mire, estos fariseos y escribas hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Qué era la enseñanza tan importante que Jesús estaba viviendo con la gente? Y la gente se admiraba de su enseñanza porque no era como la de los fariseos y la de los escribas, que eran muy técnicos, eran muy eruditos, muy especialistas. ¿Sabe cómo le llamaban a ellos? Le llamaban los doctores de la ley. Lucas capítulo 5, versículo 17. Cuando usted quiere ver la figura de un escriba,
Vea la connotación que hace Lucas, que era doctor. Y aquí está presentándose en esta escritura, en Lucas capítulo 5, el reconocimiento de la capacidad intelectual que tenían los escribas y eran reconocidos como doctores de la ley, que es lo que hoy en día se conoce cuando alguien tiene un PhD, como dicen en inglés, un doctorado. Aquí en Lucas capítulo 5, 17 se refleja la capacidad de estos escribas. Lucas 5, 17. Y aconteció un día que él enseñaba y estaban sentados ¿quiénes? Los fariseos y doctores de la ley. Esos eran los escribas, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Hermanos, no es lo mismo tener mucha información y para demostrar que uno tiene el dominio y que es un erudito, y deja a la gente llena de información que no saben cómo aplicarlo a su vida. No le ven un sentido pragmático como lo enseñaba Jesús, y él buscaba siempre una aplicación eficaz de la enseñanza. Estos habían venido, mira de qué lugar, ahí hay 3 ciudades que se mencionan, venían desde, ¿cuántas aldeas? Dice, todas las aldeas de Galilea. Mire la cantidad de gente experta que rodeaba a Jesucristo. Venían de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Hermano, desde los 12 años él tenía la admiración de todos estos expertos cuando él llegó al templo y le daba cátedra. Y aún estos doctores de la ley se juntaban. Algunos estaban pendientes en que se equivocaba. Vamos a ver si falla en algo. Y si no, le tiraban una pregunta capciosa, a ver si resbala con esta. Y no le tiraban una cáscara de guineo, le tiraban la bananera entera. Venían todos estos expertos para ver qué tanto sabe él de la ley. Y él decía, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Esa era la autoridad de su doctrina, esa era la autoridad con que él enseñaba. Él vivía lo que ellos decían y no hacían. Y ellos le rodeaban para ver qué él hacía. ¿Y qué dice el versículo 17 de Lucas 5 que él hacía? Lleno del poder de Dios, ¿qué hacía? Tenía poder para sanar. Y la enseñanza de los fariseos y de los doctores de la ley, ni por el título de doctor sanaba, mi hermano. Es más, dejaban a la gente perturbada con sus enseñanzas. Hermano, una de las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo en la capacitación de liderazgo en estos días es la sanidad integral. La sanidad integral tiene que ver con todas las 3 áreas de nuestra vida: cuerpo, alma y espíritu. Y el primer libro que leímos en ese entrenamiento era Una iglesia emocionalmente sana. Cuando nosotros convencionalmente estamos apegados a todo lo que es el espíritu, nos olvidamos que también hay que atender la parte física y la parte emocional. Y Jesucristo atendía todas las 3 áreas. Traía paz, traía salvación y traía sanidad física y emocional. Para aquellos que estaban pendientes si él era el Cristo, si era el Mesías, si él que decía que era el Hijo de Dios, ¿qué hacía? Él traía la sanidad integral. Así que lo que nosotros aprendemos, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, que su autoridad estaba precisamente en su capacidad de hacer sencillo, no confusión, ilustraciones que la gente podía relacionar con su actividad diaria, le permitía una aplicación y un desafío a recibir la bendición de la sanidad integral. Su fe le salvaba, decía, tu fe te ha salvado. Y la persona recibía sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad física. Muchos ciegos vieron, muchos cojos andaron, muchos con lepra fueron librados. Esa era la autoridad con que Jesucristo
enseñaba. Y los escribas estaban atónitos, estaban impactados por la calidad de la enseñanza, por su eficacia y su poder. Y él aquí les estaba enseñando a estos mismos a no solamente ser los que escriben y hablan de Dios, pero que vivan la palabra de Dios. Y este es el reto que Jesús nos deja en esta enseñanza y en esta palabra. Que podamos vivir de tal manera que lo que aprendemos, lo que oímos de la palabra de Dios, la gente pueda verlo en lo que hacemos con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es sumamente importante hoy en día no solamente oír la palabra, aprender la palabra, sino vivirla? ¿Cuántos creen que hoy, más en día, cuando nuestros hijos, nosotros ya no le podemos poner la presión de parentela para que hagan lo que deben hacer? Lo que les puede inspirar a ellos a obedecer a Dios es ver nuestra obediencia con gozo y amor en el Señor. Cuando ellos ven que nos deleitamos, como dice el salmista, oh, cuán dulce más que la miel es tu palabra para mí. Cuando ven que nuestro tiempo de oración con el Señor es un tiempo importante en nuestra vida, que los discípulos de Jesús, cuando Él anuncia que se va, ellos le dicen: Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo quisieran nuestros hijos y familiares orar con nosotros si nosotros nos deleitamos en pasar tiempo con Dios y le buscamos en oración? ¿Cómo no se animarán si enseñamos con esa autoridad con que Jesús lo hacía? Tenía una vida de oración tan importante en su vida que los discípulos se dieron cuenta que ahí estaba la autoridad de su poder. Y por eso era importante vivir en comunión con Dios, viviendo el tiempo con Dios, viviendo el tiempo de oración, viviendo la palabra de Dios en cada experiencia difícil de nuestra vida. Si en vez de maldecir, empezamos bendiciendo el nombre del Señor, empezamos bendiciendo como lo hacía Job. Job se postró y adoró en medio de su angustia y su tribulación. Cuando vivimos con esa autoridad de que disfrutamos la palabra de Dios, tiene un mayor impacto, como esta gente que estaba allí, admirados, dice, porque él enseñaba como quien tiene autoridad. Así, cuando nosotros vivimos la palabra, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos quieren buscar al Señor porque ven cómo disfrutamos. ¿Cuántos disfrutan la presencia del Señor? ¿Cuántos disfrutan pasar tiempo con su palabra? ¿Cuántos disfrutan pasar tiempo en oración, sabiendo que Él nos invita a traer vuestras cargas? Si estáis cansados y cargados, venid a mí, tengan mi yugo que es ligera. Vamos a mantener esta comunión, deleitándonos en el Señor, y veremos la admiración de los que nos rodean, como admiraban a Jesús, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los que escribían y hablaban, pero no hacían. Esa era la ilustración que Jesús estaba confrontando a toda la multitud, y hoy nos está confrontando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos en esta mañana se atreven a unirse con su pastor a orar, para que el poder de la palabra de Dios nos haga prudentes, sabios, que estimulemos a otros? Dice la palabra, estimulados al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, este deleite en el Señor es el que el Señor nos está convidando. Y hoy queremos levantarnos y queremos rogarle al Señor, al Maestro, que nos guíe con su palabra a vivirla de tal manera que otros quieran admirar lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Cuánto aquí quisiera que la gente admirara lo que Dios hace en su vida, hermanos? Yo le invito a que nos pongamos de pie, imploremos al Señor que nos haga vivir la palabra de tal manera que tengan que admirar cuán bueno es el Señor en nosotros, aun cuando las cosas parecen complejas, difíciles.
en las tormentas. Aún tenemos paz en medio de la tormenta porque Él es nuestra paz. Aún tenemos dificultades en las que podemos declarar, yo sé que mi Redentor vive. Cuando así podemos vivir, otros querrán también acercarse a vivir la palabra de Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Conoce nuestro corazón y la intención. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas. Vivimos tiempos difíciles, Señor. Muchas tormentas, muchos vientos que golpean. Pero tú estás allí para fortalecernos, Señor. Así como le dijiste a Pedro, en el mundo tendréis aflicción. Vienen a zarandear tu alma, pero yo he rogado por ti. Te damos gracias porque tú estás allí intercediendo por nosotros. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros vientos que impactan. Señor, tenemos un Dios todopoderoso, con una sola palabra tuya basta. Que la gente pueda ver la confianza que tenemos en ti, Señor. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, permítenos vivir de tal manera esta confianza en ti, que otros quieran también confiar en ti, Señor. Que no es solamente hablar, no es solamente decir, pero en la prueba y en las angustias podamos confesar, Jehová vive y cumplirá sus promesas. Señor, danos esa inspiración que animen a otros a confiar en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive?